Hola, bienvenidos. Hoy trabajaremos la etapa 4, en la segunda parte, el manejo de formas y espacios en triángulos oblicuángulos, y hablaremos específicamente de la ley de senos y de cosenos. Definiremos primero qué es un triángulo oblicuángulo. Un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo que no posee ningún ángulo recto en él. Para poder resolver estos triángulos tendremos que utilizar dos leyes, ley de senos y ley de cosenos. No podemos utilizar de manera directa el teorema de Pitágoras. Los triángulos oblicuángulos se clasifican en dos categorías, en acutángulos y en obtusángulos. Acutángulos porque tienen tres ángulos agudos, obtusángulos porque tiene un ángulo obtuso y dos ángulos que son agudos, tal como se muestra en la imagen que ves en pantalla. Enunciaremos la ley de senos, que nos dice: en todo triángulo se cumple que la razón del seno de un ángulo con su lado opuesto es igual a la razón de cualquiera de los otros ángulos con su lado opuesto. Te muestro la tabla donde viene la ley de los senos explicada, para que la puedas ubicar en tu formulario. La ley enuncia: seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre B, C. O bien, puedes establecer la A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. ¿Cuál vas a utilizar? Aquella que te convenga de acuerdo a la variable que vas a despejar. Si vas a despejar variables A, B y C, nos conviene la de abajo. Si vamos a despejar en funciones de seno, de A, de B o de C, utiliza la de arriba. Podemos establecer la ley de senos con dos relaciones. Depende del problema que te estén dando a resolver, tú escogerías cuál de ellas es la que necesitas. Por ejemplo, A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, o bien A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C, o B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. Como te digo, utiliza aquella que te conviene para que puedas despejarla con las variables más sencillas. Por ejemplo, si yo quiero despejarla la variable B, B es igual a A por seno de B sobre A. Sería más fácil trabajarla ya despejada. O por ejemplo, si quisiera despejar la C, C es igual a A por seno de C sobre A. Enunciamos la ley de cosenos. En todo triángulo se cumple que conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, se puede conocer el tercer lado. Este nos da tres posibilidades para trabajarlas. Ley de senos: A al cuadrado, B al cuadrado y C al cuadrado. Esta tablita viene también en tu formulario. Búscala y ubícala para que la tengas a la mano cuando la vayas a ocupar al resolver tus problemas y tu examen. También, si lo que quisiéramos encontrar no son los lados, pues podemos encontrar también los ángulos. Y de esta misma tabla se deriva el despeje de los ángulos de coseno A, coseno B, coseno C, tal como se muestra en la pantalla siguiente. Puedes observar que aquí están las fórmulas que utilizaremos en la ley de los cosenos. Además te pedirán que encuentres el área de los triángulos obtusángulos. Para ellos entonces podremos trabajar en las tres fórmulas que te muestro aquí a continuación, que también vuelven a venir en tu formulario. Ubícalas para que puedas encontrarlas y puedas utilizar alguna de ellas. ¿Cuál es la que vas a utilizar? La que tenga la mayor cantidad de datos originales del problema para que calcules el área de los triángulos oblicuángulos. Veamos ahora tres casos de resolución de triángulos oblicuángulos de una manera un poquito más detallada para que puedas fijarte cómo se aplican
estas fórmulas que te acabo de mencionar. Primer caso, cuando conocemos un lado y dos ángulos adyacentes a él. El problema dice, de un triángulo sabemos que el valor del lado A es 6, el valor del ángulo B es 45, el valor del ángulo C es 105 grados. Calcula los restantes elementos. Muchas veces te van a dar el dibujo con los datos en el problema para que los puedas ubicar con mayor facilidad y entonces puedas reconocer qué fórmula es la que vas a utilizar para encontrar el dato que te vaya a ir faltando. En este caso, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor del ángulo A. Como sabemos, el teorema fundamental, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados, utilizamos esa fórmula. A ángulo A es igual a 180 menos lo que valga B menos lo que valga C. Sustituimos entonces los datos que tenemos en el problema y encontramos que el ángulo A, que es el que estamos buscando, mide entonces 30 grados. Calculemos ahora los valores para los lados que nos faltan. Entonces, buscamos la fórmula que necesitamos de las leyes. En este caso, nos convendría utilizar la ley de senos. Vemos los datos que tenemos del problema, escogemos la fórmula, sustituimos los datos en la fórmula, el valor de A es 6, el valor de seno de A es 30, el valor de B no lo conozco, es el que estoy buscando, y el valor del seno de B es 45. Al sustituirlos, despejamos el valor de la variable y encontramos que B, despejándola, es igual a 6 por seno de 45 sobre 30. Utilizamos la calculadora para sacar el valor de las funciones trigonométricas, hacemos la operación aritmética y encontramos que el valor de B es igual a 8.4852. Calculemos ahora el otro valor, el valor del lado C que nos falta. Utilizamos esta fórmula, A sobre seno de A es igual a C sobre seno de C. Sustituimos los valores de la fórmula con los que tenemos del problema. 6 sobre seno de 30 grados es igual a C sobre seno de 105 grados. Despejamos el valor de la variable C y encontramos que C es igual a 6 por seno de 105 sobre seno de 130. Utilizando la calculadora encontramos el valor y al hacer la operación aritmética final encontramos que el valor de C es igual a 11.5911. Finalmente calculemos el área. Dijimos que había tres fórmulas que escogíamos de acuerdo a los datos del problema original, aquella fórmula que nos conviene. En este caso, la que me conviene sería área es igual a A por B por seno de C sobre 2. Sustituimos los valores de cada una de las variables de la fórmula con los datos que tenemos originales del problema. Hacemos las operaciones matemáticas utilizando nuestra calculadora y encontramos que el área es igual a 24.57. Veamos el segundo caso. Si conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. El problema nos dice, de un triángulo sabemos que el lado A vale 10, el lado B vale 7 y el ángulo C vale 30. Calcula los elementos que faltan. Observamos el dibujo, si es que nos ponen el dibujo, vemos los datos, analizamos las fórmulas, vemos cuáles nos convienen utilizar. Para este caso entonces utilizaremos la ley de cosenos. Ponemos nuestras leyes para ver cuál de ellas nos conviene y en este caso voy a empezar para buscar el valor de la variable C o el lado C, como quieras llamarle. Escogemos la fórmula y empezamos a sustituir los valores que tenemos en nuestro problema. Sustituimos el valor de A, sustituimos el valor de B en la fórmula y el valor de coseno de 30 grados. Al ir haciendo, vamos a sustituir, a ir haciendo poco a poco los problemas aritméticamente hasta que podamos llegar
al valor final del resultado. Y encontramos que C vale 5.268. Calculamos entonces el otro ángulo que nos falta. Escogemos la fórmula, ponemos nuestros datos para saber con qué datos vamos a sustituir y comenzamos a sustituir en la fórmula el valor de la B, de la C y de la A en la fórmula con los problemas que vamos teniendo. Vamos poco a poco utilizando nuestra calculadora y haciendo las operaciones aritméticas hasta llegar al punto en el que vamos a calcular la función. Oprimimos Shift, Cos, el resultado que nos da esta división, botón de igual y obtenemos el valor del ángulo. El valor del ángulo nos lo da 108.47 grados. Si lo queremos ver en grados, minutos y segundos, oprimimos este botón que muestra la pantalla y encontramos que el ángulo A es igual a 108 grados 28 minutos. Calculamos el valor del ángulo B. Ponemos nuevamente nuestros datos que vamos a ir adquiriendo en el problema. Y como ya tenemos dos ángulos y sabemos que todo ángulo mide 180 grados, la suma de los tres ángulos internos, despejamos el valor de la variable B, el valor del ángulo B. Ángulo B es igual a 180 menos lo que mide el ángulo A menos lo que mide el ángulo C. Hacemos la sustitución con los datos que tenemos de nuestro problema original y encontramos que el ángulo B vale 41.53 grados. Oprimimos el botón de grados, minutos y segundos y encontramos que el resultado final para el ángulo B es 41 grados 32 minutos. Calculamos ahora el área del triángulo, volvemos a observar las fórmulas que tenemos para ello, vemos los datos que tenemos del problema y entonces escogemos cuál de estas fórmulas podemos utilizar. En este caso yo utilicé esta. Sustituimos los datos de la fórmula con los que tenemos en el problema. Vamos haciendo poco a poco las operaciones aritméticas con la calculadora y encontramos que el área vale 17.50. Tercer caso, si conocemos los tres lados. El problema dice, resuelve el triángulo cuyos lados miden A es igual a 15, B es igual a 22, C es igual a 17. Trazamos el dibujo, ponemos los valores de los datos, buscamos en nuestro formulario qué ley podemos utilizar para encontrar esto. Y en este caso, pues lo que vamos a utilizar es la ley de los cosenos. Elegimos las fórmulas y comenzamos a sustituir con los datos que vamos teniendo. Poco a poco vamos haciendo las operaciones aritméticas respectivas a lo que nos señala el problema, hasta que llegamos a la parte en la que utilizamos la calculadora para calcular el valor de la función y obtenemos el ángulo. El ángulo mide 42.89. Oprimimos nuestro botón que nos transforma el ángulo a grados, minutos y segundos y obtenemos que el ángulo mide 42 grados, 53 minutos, 36 segundos. Hacemos ahora el siguiente problema. Escogemos la fórmula, tenemos los datos, comenzamos a sustituir los datos de nuestro problema original de acuerdo a la fórmula que elegimos. Vamos haciendo todas las operaciones utilizando nuestra calculadora hasta llegar a la función y de ahí transformamos nuestro resultado de grados a grados, minutos y segundos.
Ahora vamos a calcular el último ángulo, el ángulo C. Ya tenemos dos datos. Utilizamos nuestro teorema fundamental, sustituimos y despejamos para encontrar que nuestro ángulo C vale 46 grados, 10 minutos, 41 segundos. Y finalmente nos vamos a calcular el área. Ponemos nuestros datos, vemos la tabla, escogemos la fórmula que nos convendría, sustituimos los datos que tenemos del problema, hacemos las operaciones aritméticas y encontramos que el área vale 130.05. Te dejo aquí unos links con videos explicados por maestros para que tú puedas observar cómo van desarrollando poco a poco cada uno de los problemas que te acabo de explicar utilizando la ley de senos y de cosenos para que tú las puedas observar, analizar detenidamente y poder resolver tu evidencia de aprendizaje y subirla a tu plataforma. Nos queda finalmente saber cómo resolver modelos matemáticos de triángulos oblicuángulos. Bueno, para este caso yo lo que hice pues es ponerte una serie de videos, te pongo 5 videos para que los veas paso a paso, porque si te lo pongo en diapositivas nos iremos muy extendidos y es mejor que lo veas cómo poco a poco el maestro va construyendo los dibujos, va planteando las fórmulas, va haciendo las sustituciones y haciendo poco a poco los pasos utilizando la calculadora hasta encontrar todos los datos que se necesitan para resolverlos. Te sugiero veas los videos, están sencillos, ágiles para que tú los puedas ver, analizar y repetir cuantas veces lo creas necesario para que puedas resolver tu actividad de evidencia de aprendizaje. Pues lo último que me queda recordarte es no olvides resolver todos tus problemas en el cuadernillo, subir la evidencia a la plataforma y que tengas mucho éxito en este curso. Con muchas ganas, acuérdate que gran parte de tu actividad depende de la práctica que tú realices cotidianamente con los ejercicios. Buena suerte y que pases de año. Hasta pronto.